creencias, cómo tratar frente a los desacuerdos. El apóstol Pablo nos da consejos prácticos y tenemos que aprender a diferenciar entre lo trascendental y lo intrascendente. Eso se aprende a medida que uno va creciendo en la fe. Uno va aprendiendo a diferenciar entre lo importante, lo urgente, entre lo esencial, lo sustancial y lo no esencial. O sea, uno va aprendiendo. Por supuesto se requiere humildad para entender pues que poco a poco aprendemos, ¿no? Que poco a poco aprendemos. Sobre todo tener la disposición, el ánimo de tener una actitud de humildad, de mansedumbre, de no tratar de imponerse o encapricharse. Y Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo nos da las pautas. Y estos principios se aplican también en las relaciones familiares, en relaciones entre esposos y esposo y esposa, padre e hijo, en todas las relaciones en realidad, ¿no? En estas semanas estoy preparando un mensaje o una enseñanza, un curso, que tiene que ver con los procederes de Jesús frente a determinadas circunstancias. Sobre todo porque se ponen de moda a veces ciertas actitudes, ciertas formas que no emanan de la palabra de Dios ni del conocimiento que la Biblia enseña. Por ejemplo, se puso de moda un tiempo de hay que confrontar, no sé si han escuchado. Se puso de hay que confrontar, ¿no? No hay que confrontar no hay que confrontar al hermano. Tenemos que confrontar, hermano. Se puso mucho de moda eso. Si tú sabes que un hermano está haciendo mal, ¿por qué no lo confrontas? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo en su liderazgo, en el liderazgo que él ejerció, él no actuaba así, ¿no? Él sabía que Judas estaba sustrayendo de la bolsa. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabía o no sabía? Pero nunca lo confrontó, sí. En realidad sí lo confrontó, pero nunca de manera directa. Le mandaba sus indirectas, ¿no? Porque el Señor enseñaba, pues. El Señor estaba continuamente enseñando. Entonces, mientras Él enseñaba, Él iba corrigiendo a sus hijos, a sus siervos, a sus hermanos, a sus discípulos, los iba corrigiendo, pero sabía cuándo hacerlo de manera directa y cuándo hacerlo de manera indirecta, pues. En el caso de Pedro, imagínense, a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Si nosotros hubiésemos estado ahí, eso se lo hubiésemos dicho a Judas, no a Pedro, ¿no? Nosotros hubiésemos actuado de una manera diferente, ¿no? Yo sé que Judas está sustrayendo en la bolsa, pues voy a Judas y le digo, eres hijo del diablo, ¿no? Y Pedro, que era una persona tan amorosa, quizás le hubiésemos dicho, ¿no? Amigo, ¿no? Como el Señor lo trató a Judas, pero es interesante los procederes de Jesús. Y eso muestra que nuestro caminar, más allá de la forma de cómo el mundo quiere que hagamos las cosas, está lo que el Espíritu de Dios nos guía, pues. El Espíritu de Dios nos guía. Entonces aquí en Romanos 14, yo quiero compartir con ustedes, y yo soy una persona muy observadora, y siempre estoy tomando nota de las cosas, y me quedé con el consejo que creo que fue Yané o Sara, pero alguien estuvo recomendando pues las traducciones, más traducciones contemporáneas, traducciones de la Biblia mucho más comprensibles, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en esta noche he traído esta Biblia, para mí la he tenido que recuperar porque varios hermanos a quienes se las he despertado se la han querido quedar. Entonces, dicen el lunes te devuelvo, pero no me han dicho que el lunes, así que no, entonces, lunes de cualquier año, ¿no? Entonces he tenido que ir a pedirles, oye,
ese librito que te presté, esa Biblia que te presté, para recuperarla, ¿no? A veces es difícil hallar una así, porque fui a sociedades bíblicas para ver si podía conseguir, y a veces no hay. Pero esta versión es bien interesante, la palabra de Dios para todos. Es una traducción que yo se la recomiendo a los hermanos. Me gusta más que la nueva traducción viviente, ¿no? Pero la traducción viviente también es similar. No hay por qué no considerar la traducción. Pero esta me gusta más. Entonces quiero leerles en esa traducción el consejo que el apóstol Pablo da cuando hay conflictos entre nosotros. ¿Cuántos saben que a veces hay conflictos entre nosotros? La vez pasada les contaba que con el pastor Esteban, en estos 20 años que nos conocemos, hemos tenido tres choques, ¿no? 3 incomprensiones, 20 años de 3 nomás, ¿no? Pero han sido duras, ¿no? Han sido difíciles, ¿no? Enojado él, enojado yo, y ahí, ¿no? Pero qué interesante cuando hay la disposición de humillarse, ¿no? De humillarse, de tirarse al piso y poner por encima el valor de la relación por encima de las diferencias, ¿no? O sea, priorizar el valor de la relación por encima de las diferencias. No poner por encima las diferencias, sino la relación, ¿no? Entonces, cuando tú priorizas la relación, ¿no? Entonces tú puedes menguar frente a las diferencias, porque valoras lo otro, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que yo contaba esto y un día me dice José Luis, que es otro amigo, me dice: Otoniel, espero que entre nosotros nunca hayan diferencias, me dice él, ¿no? Y yo le digo, no, lo importante no es que no hayan diferencias, lo importante es que prioricemos nuestra relación, ¿no? Porque diferencias pueden haber, está bien que haya, no hay problema, sino cómo tratamos con ella es la clave. Y la clave es priorizar la relación. Es igual con los esposos y las esposas, ¿no? O sea, el matrimonio, ¿no? El hermano Adrián Reuters, un hombre experimentado, maduro, sobrio, es un hombre pues que yo no le llego ni a los talón, ni al talón, ¿no? Es un hombre de Dios, que ya está en el cielo, pero este hombre, por ejemplo, ya maduro, anciano, él contaba, ¿no? Que cuando tenía dificultades con su esposa, así que había diferencias, ¿no? Él sabía que tenía la razón, ¿no? Y él dice que él iba delante de Dios a decirle: Señor, tú sabes que yo tengo la razón, Señor, y que mi esposa está equivocada, Dios mío. Ayúdala para que vea que está errada, ¿no? Dice que él le oraba a Dios, y dice que el Señor le hablaba a su corazón y le decía: ¿quieres tener la razón o ser feliz? Decía el Señor, ¿no? ¿Quieres tener la razón o ser feliz, no? Y él se daba cuenta, pues, ¿no? La llamada de atención del Señor es: no, ser feliz. Entonces mengua ante tu razón, ¿no? O sea, no trates de imponer, aunque tengas la razón, no trates de imponerla, ¿no? Sino que mengua frente a la... Tu relación es más importante que tener la razón, que salirte con la tuya, ¿no? Entonces, cuando uno prioriza las relaciones, valora más las relaciones y las pone por encima de las diferencias, entonces está actuando con madurez. ¿Se entiende eso? Está actuando con madurez. Entonces el apóstol Pablo, en este capítulo 14, él nos da consejos prácticos de cómo lidiar, qué actitud tomar frente a las diferencias. ¿Qué actitud tomar frente a la... Porque el apóstol es sabio, él se da cuenta. Él es realista, sabe que entre nosotros pueden haber diferencias. En el liderazgo, entre los miembros. Yo me acuerdo que hay iglesias que se han dividido por el color de la pared, ¿no? Por el calor de pintar el color de la pared. Algunos hermanos eran los azules, que azul, y el otro decía que amarillo, y se han dividido, ¿no? Y los hermanos de los azules se han ido por un lado, los hermanos del rojo se han ido por otro. Simplemente porque no se pusieron de acuerdo de qué color pintar la pared, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Es una cosa tan efímera, tan intrascendente, ¿no? Ha sido causa de una gran división.
porque pues han priorizado pues su posición, su color favorito que la relación, la unidad, ¿no? Entonces uno aprende, va madurando uno y se va dando cuenta de, no, esto no es lo esencial, esto no es lo fundamental, no voy a entrar en una discusión como esta por eso, hermano, el color que tú gustes, ¿no? Elige, ¿no? En fin, la relación matrimonial es fortalecida o es guardada, pero es el arte de ceder, ¿no? El matrimonio es el arte de ceder, ¿no? De ceder, ¿no? En el matrimonio, en el ceder está la ventaja, la bendición. Mi esposa y yo tenemos distintos gustos, tenemos diferentes maneras. Yo soy friolento, ella es calurosa. A mí me gusta meterme un montón de frazadas, ella con una es suficiente. Y ella está, siento calor, yo tengo frío, estamos en la misma cama, ¿no? Pero yo quiero abrigarme más, ¿no? Y ella quiere menos colcha encima, ¿no? Entonces, es una batalla ahí. Y uno aprende, pues, entonces, yo a veces cedo, ella a veces cedemos el uno al otro, pero ahí tratamos de no imponernos. ¿No? De no imponernos, ¿no? Y al principio pues uno termina por resentirse porque uno no sabe cómo manejar esas situaciones, pero después uno aprende, dice, ¿no? Sí, a mí me gusta dormir oyendo alguna prédica, alguna enseñanza, me gusta siempre y yo puedo dormir escuchando ruido. Mi esposa para dormir tiene que evita todo ruido, no quiere ruido, ¿no? Entonces ya he aprendido a dormir con audífonos, pues, ¿no? Pero yo ponía mi radio ahí o mi cassette ahí, y yo estaba durmiendo, me podía dormir escuchando, pero ¿hasta qué hora vas a escuchar? Me dice, no, ya, con audífonos ahora, ¿no? Ya, me duermo con mis audífonos. Me gusta escuchar mientras duermo, me gusta oír ruido, sonido, y estoy escuchando una prédica, una enseñanza o alguna noticia. Tenemos esas diferencias, pues, ¿no? Esas diferencias, ¿no? Yo me acuerdo una vez que unos hermanos llegaron a una consejería porque tenían un conflicto, casi la Tercera Guerra Mundial, porque a ella le gustaba el arroz graneado y a él mazacotudo. Es increíble, ¿no? Ella sabe que a mí me gusta el arroz mazacotudo, no sé por qué tiene que hacerlo graneado. Pero a mí me gusta graneado. Era casi la guerra mundial, ¿no? Porque, fíjense, por una cosa tan aparentemente insignificante, ¿no? Pero era para ellos algo, es una batalla. Entonces, el arte de ceder, el arte de ceder, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a ceder? Ya, hasta que aprendas a ceder, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a ceder? No, es ceder, es dar lugar, es no hacerse un mundo por cosas que no son sustanciales, esenciales, ¿no? Entonces, escuchen lo que voy a leer ya. En ese contexto de lo que estamos hablando, escuchen, tomen nota. Solamente escuchen, miren. Hablando de la convivencia, de las relaciones, dice. Reciban bien en su grupo. Estoy leyendo en una versión contemporánea, o sea, más vale que escuchen que estén mirando en su Biblia, porque su Biblia es otra versión, ¿no? Dice, reciban bien en su grupo a los que tienen dudas o piensan diferente a vosotros. Y no dejen que esas diferencias sean motivo de discusiones entre ustedes. No dejen, quiere decir, no lo permitan. ¿Ya? No dejen, no lo permitan. O sea, no dejen que eso se convierta en un motivo de discusión entre ustedes. Interesante, ¿no? No, hermano, es que yo pienso que... No, pero yo también pienso diferente. Ya, pero no vamos a dejar que esa diferencia pues, nos lleve a discutir. Aquí está, no dejen, quiere decir, ese no dejen quiere decir que, oye, toma cuidado, pues, ¿no? No lo permitan. Dice, no dejen que eso sea motivo de discusiones entre ustedes. O sea, en otras palabras, no vale discutir entre nosotros. Amén. Unos creen que se puede comer toda clase de alimentos,
presenta como ejemplo los alimentos. Pero otros que tienen dudas creen que solamente se puede comer verduras, legumbres. El que coma toda clase de alimentos no debe creerse mejor que aquel que no come de todo. Y la clave está, no es tanto si comer o no comer, sino no debe creerse mejor que el que piensa diferente. No creerse mejor. No, o sea, superior. No actúes con superioridad como si tú tuvieses la razón. Qué bueno, ¿no? Qué tremendo consejo. ¡Wow! Y claro, si uno se da cuenta que en una relación matrimonial esto puede suceder, pues, y lo aplica, se puede alivianar de muchas series de conflictos, ¿no? Dice, no debe creerse mejor que aquel que no come de todo. Y el que no come de todo no debe criticar al que come toda clase de alimentos, pues Dios lo ha aceptado así. O sea, que en otras palabras lo que Pablo está diciendo es, si Dios ha aceptado al hermano que piensa diferente a ti, tú debes aceptarlo también, aunque piense diferente a ti. Por supuesto, uno aprende, les decía, a diferenciar entre lo esencial, lo fundamental, lo sustancial y lo no sustancial. Por supuesto, si un hermano me viene a decir que Jesús no es Dios, ¿es esencial o no es esencial? Es esencial, pues, ¿no? Es esencial, o sea, no, pues si va a tocar la divinidad del Señor, la va a poner en cuestionamiento, entonces yo tengo que ponerme firme y decir, no, lo siento, en esto no puedo transigir, porque es una verdad esencial, ¿no? Pero en lo no esencial sí puede haber transigencia. ¿Se entiende eso? En lo no esencial, entonces hay cosas no esenciales, claro, uno aprende a diferenciar entre lo esencial y lo no esencial, etc., ¿no? Pero eso se aprende y hay que tener la humildad para hacerlo. Entonces dice, o sea, número uno, no debemos tener actitudes de superioridad. Gloria a Dios, gracias. Ah, qué rico. Adelante, hermano. Te estábamos esperando, hermano. El mensaje está por empezar. Gloria a Dios. Qué bueno. Ahí están. Pensé que había sido el que más tarde había llegado. Ustedes me han redimido. Ustedes me han redimido. Gloria a Dios. Muy bien, o sea, no debemos tener actitudes de sentirnos superiores y tampoco debemos criticar. En nuestras versiones dice, no menosprecies ni juzgues. No menosprecies ni juzgues. O sea, las cosas de las que debemos de cuidarnos es de menospreciar y juzgar. ¿Y saben qué? El que es maduro en la fe, el que tiene un poquito más de conocimiento de las cosas de Dios, tiene la tentación de menospreciar. Y el que no tiene mucho entendimiento en la fe, no entiende muchas cosas, tiene la tentación de juzgar, de criticar. O sea, esas son dos tentaciones que solemos tener, ¿ya? El maduro de menospreciar. Miren, qué interesante. El apóstol Pablo dice que Dios le dio un aguijón en la carne a causa de sus muchas revelaciones, para que no se ensoberbeciese en sobremanera, dice. O sea que Dios le puso un aguijón para que él no cayera en el orgullo. O sea, él podía ser tentado a caer en el orgullo frente a las revelaciones que Dios le da. Él es el perito arquitecto, él tiene una revelación, un entendimiento mucho mejor que el de Pedro. A Pedro le tomó tiempo entender algunas verdades, Pablo las entendió con una rapidez sobrenatural. Pero Dios le dio un aguijón. La palabra dar es ahí permitió. No que él le impuso, sino que se la permitió.
actuó de manera pasiva, el Señor no hizo nada. Solamente le dio su gracia. Pero qué interesante que Pablo corría el riesgo de caer en soberbia. Y Dios lo cuidó. Si el apóstol Pablo, pues una persona tan sobria, tan madura, tan espiritual, podía caer en semejante cosa, nos puede pasar a nosotros. ¿Qué somos nosotros? Comparado con Pablo no soy nada. Entonces me puede pasar, me puedo caer en el orgullo, tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, no tomes una actitud soberbia. A veces me llaman algunos hermanos y me llaman enojados. Varón, cansado, no puedo soportar a ese hermano, es un hipócrita, es un farsante, no me gusta cómo actúa, ya no lo tolero más. Y yo, tranquilo, varón, bueno, hay que perdonar, pero hermano, sí, pero si a ti también he hecho lo mismo y tú. Sí, pero hay que perdonar, varón, hay que pasar por alto, hay que... No sé cómo puedes aguantar, hermano. Señor, hermano, hay que perdonar, ¿qué vamos a hacer? Pues, no pasa, pues, nos traiciona, nos engaña. Ya. Amén, varón. Ah, no sé cómo lo puedes aguantar, varón. Pero ya me has apaciguado, me llaman, ¿no? Ya has apaciguado, por eso te llamo, varón, porque contigo hago mi catarsis. Pero el fuego, oye, varón, pero busca otro aquí, ¿con quién te forraste? Pero igual me dice, ¿no? Entonces, pero fíjense, él me deja así y yo me quedo pensando, o sea, que yo soy más espiritual, más maduro, más raso, mira, eso puede pasar, ¿sí o no? Entonces uno, no, Señor, tu gracia, ayúdanos, oh Dios, porque puedes compararte con un hermano que no está en tu nivel y tú puedes pensar que eres mayor, superior, mejor. Y el apóstol Pablo nos exhorta para no considerarnos mejores. Qué bueno, ¿no? O sea que, amén, todos estamos en la misma lucha, en la misma batalla, y todos necesitamos de la gracia y de la ayuda de Dios. Amén. Amén. Qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? Y será aceptado, dice, pues Dios lo aceptó así. Entonces hay que aceptarnos. Tú no puedes juzgar al siervo de otro. Solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo. Está hablando del Señor, pues no puede juzgar porque es siervo del Señor. Y será aceptado porque el Señor es capaz de hacer que su siervo sea aceptado. O sea, si el Señor lo ha aceptado, el Señor sabe a quién rechaza y a quién acepta. Él es el Señor, pues no nos corresponde a nosotros tomar el lugar que le corresponde al Señor. A nosotros solamente nos toca aceptar, recibir aquel que el Señor ha recibido. Otro caso, ya el apóstol da otro ejemplo, otro caso. Unos piensan que un día es más importante que otro. Y hay quienes piensan que todos los días son iguales, está hablando de pensamientos. Cada uno debe decidir por sí mismo. O sea, cada uno debe caminar de acuerdo a sus convicciones, ¿no? A sus convicciones, cuando no afecta a los demás, pues no, sus convicciones. El que le da más importancia a un día que a otro, lo hace para agradar al Señor. Y el que come todos los alimentos lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias. El que no come de todo lo hace también para el Señor y le da gracias. Todos vivimos para el Señor y ninguno vive o muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así que vivos o muertos pertenecemos al Señor. O sea, tú y yo somos pertenencia del Señor. No nos corresponde juzgarnos, no nos corresponde menospreciarnos o criticarnos. Tenemos que aceptarnos y entender que no vivimos para nosotros, sino para el Señor. Amén. Y que así como tú estás queriendo agradar a Dios, yo también lo estoy intentando. Entonces, porque todo lo que hacemos lo hacemos con el propósito de agradar a Dios. Estamos hablando de asuntos no trascendentes, porque generalmente, y es una pena, pero es producto de la inmadurez, generalmente las divisiones se dan por cosas intrascendentes. Qué bueno, hay que pararse por la palabra de Dios firmes y hay que lidiar por ella, y si la palabra nos separa o nos divide, amén, esa es una buena separación, por causa de la palabra, pues. Pero por cosas intrascendentes no vale la pena entrar en ese tipo de
de conflictos. Y hay que tener cuidado. Otra vez repito, por cierto que esa capacidad de discernir entre lo esencial o no esencial, lo fundamental o no fundamental, es producto de la madurez, pero uno va entendiendo, o sea, si se trata de la palabra, si me vienen y me dicen que esta palabra no es inspirada, entonces, no, pues un momentito, hermano, para mí esta es la autoridad máxima, ¿no? Entonces, ya son cosas fundamentales, pues, ¿no? Entonces hay que aprender a distinguir. Pero acá está hablando de cosas que a veces lidiamos y entramos en conflictos por cosas no. Y una de las cosas no fundamentales, no trascendentales, no esenciales, son las posiciones escatológicas. Cuidado con eso, ¿eh? Son las posiciones escatológicas. Hay gente que hace cuestión de Estado las posiciones escatológicas. Pero lo escatológico no es lo esencial. El Señor nos enseñó a no estar mirando las fechas, los días y tratando de ver qué es el fin, cuándo es el fin. Esas cosas escatológicas están en el Señor. Y en ese sentido podemos tener posiciones y posturas distintas. Y está bien, vamos a respetar. Lo mejor es cuando tenemos una posición ya definida y creemos que eso es lo que debemos creer, debemos exponerlo como una posibilidad, debemos exponerlo como una alternativa, pero nunca exponerlo como dogmáticamente tratando de imponerlo. ¿Se entiende eso? ¿No? El pastor Esteban tiene una posición escatológica bastante interesante y yo he leído bastante material que me ha traído acerca de esa posición. Y yo le digo, oye, varón, sería bueno que un día puedas compartir con nosotros, los líderes. ¿Te parece? Y me dice, sí, por supuesto, sería bueno. Lo tengo así hace 6 años. Y cada vez que quiere compartir me dice, oye, yo tengo el tema hace 6 años preparado y todavía no me das pase. Digo, sí, pues, que yo me doy cuenta que mucha gente no está lista, no está preparada. Porque está en una actitud de que se alarma, se preocupa, se asusta y no está abierta, amplia como para, ya, esto puede ser una posibilidad, esta otra, y ya, pues, abierto a distintos pensamientos, ¿no? Pero todavía no hay esa madurez, pues, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que, no, yo soy el pastor, yo tengo que tener cuidado de cómo la gente, conozco a la gente, pues, ¿no? Conozco el estado de las ovejas, y hay que tener cuidado. Como dijo el Señor, tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Interesante, ¿no? Tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Hay muchas cosas, pero hay algunas cosas para las que no somos capaces todavía. Pero viene el tiempo, cuando somos entrenados en la verdad, estamos capacitados para entender ciertas verdades, ¿no? Porque algunos se asustan. La salvación no se pierde. No, varón, ¿cómo que la salvación no se pierde? O sea, que yo puedo hacer lo que quiera y no importa si yo peco, si soy un adúltero, o sea, me voy a ir al cielo porque yo soy salvo. No está entendiendo, ¿no? O sea, no, eso no estamos diciendo. No estamos diciendo que la salvación no se pierde, no importa lo que hagas. Eso no estamos diciendo, ¿no? Pero hay gente que lo entiende así, porque no está capacitado para recibir una verdad. Hay que prepararlos, hay que entrenarlos para que puedan recibir la verdad, de tal manera que la puedan aquilatar y puedan responder adecuadamente a una verdad determinada. ¿Se entiende eso? Les estoy hablando como a líderes, ¿eh? Les estoy hablando como si ustedes fueran maestros bíblicos. Gloria a Dios. Es mi fe, yo me siento en eso. Yo creo que Dios nos entrena para ser instructores de otros. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Miren lo que dice. Y vivimos y morimos para el Señor. Aleluya. Maravilloso. Todos vivimos para el Señor y ninguno vive o muere para sí. Es tremendo esto. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó por esta razón, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Wow. O sea que aquí la clave es, no juzgues ni te creas mejor. Wow. No juzgar ni creerse mejor. Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. Como está escrito, el Señor dice, prometo por mi vida que todos se arrodillarán ante mí y todos reconocerán a Dios. Alabado sea Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Entonces, si yo estoy entendiendo que mi vida es un servicio al Señor,
y vivo para Él y voy a morir para Él, entonces, si le voy a rendir cuenta, quiere decir que debo tener cuidado en cómo vivo. No solamente estar pensando en cómo viven los demás, pero más bien estar priorizando el hecho de que debo tener cuidado de cómo estoy viviendo. Debo vivir para la gloria de Dios. No es fácil, hermanos. Yo desde que me he propuesto en mi corazón no contaminarme, y como dice la Biblia, como dijo nuestro Señor, por vosotros yo me santifico a mí mismo, y uno se esfuerza por vivir en santidad y caminar en santidad. Wow, uno se da cuenta de que hay que sacrificar, pues. Hay que negarse a uno mismo, ¿no? A mí me gusta escuchar música suave, música romántica, ¿sí? A mí me gusta escuchar música romántica, letras que exaltan el amor, que exaltan el cariño, ¿no? La belleza. Me gusta escuchar música con letra. A mi esposa no le gusta escuchar música con letra, le gusta escuchar música nada más. Las melodías, ¿no? A ella le gusta. Pero a ella le gusta, pero a mí me gusta que todo el mundo escuche lo que yo estoy escuchando. Y a ella le gusta escuchar para ella, ¿no? Entonces, wow. Entonces decidí comprar música que le gusta a ella para también disfrutarla como ella lo disfruta, ¿no? Digo, mi amor, he comprado música clásica, he comprado música, solamente la música. Sí, me dice, porque cuando yo pienso en la letra, yo me identifico con la letra, y si la letra es triste, me pongo a llorar, y si sale, entonces no, yo no quiero que me muevan mis emociones, yo solamente quiero escuchar música para hacer mis cosas, me dice. Ya, le digo, te voy a poner música, entonces ya, ¿no? Le dejo su musiquita y le pongo su música clásica, cosas así, y yo la disfruto también con él. Pero a lo que voy es a que mi gusto no debe ser el que prevalezca. Debo estar dispuesto a sacrificar mi gusto por el gusto del otro. Dice la Biblia que cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¡Wow! Son principios. ¿No? A veces hay personas que yo digo, ¿por qué están tan que si el anticristo, que si cuántos demonios pueden habitar en un cuerpo? Y en vez de estar preocupado en esas cosas místicas, ¿por qué no le dan a su fe un aspecto práctico de vida, ¿no? Que tenga que ver con la vida, que tenga que ver con la convivencia, ¿no? Y la palabra tiene mucho que decir al respecto. Y hay que darle lugar a la palabra para aprender esos principios, ¿amén? Para la mejor convivencia, pues, para hacer una bendición unos para con otros. Yo me he dado cuenta, hermanos, que cuando somos una iglesia pequeña, todos nos interesamos por todos. Pero a veces cuando la iglesia comienza a crecer, comenzamos más en preocuparnos por las cosas que por las personas. Es triste, pero es una realidad. A veces pasa que cuando somos pequeños, somos pocos, nos preocupamos más por las personas. Si no vino, no, estamos enfocados en personas. Pero cuando la iglesia crece, ya como que nuestro enfoque está en el local, en las cosas, y priorizamos las cosas antes que las personas. Las cosas tienen su lugar, pero el lugar es secundario. La obra de Dios son las personas, no las cosas. Pero a veces perdemos de vista, perdemos la perspectiva, y eso nos hace daño. Hay que tener cuidado, ¿sí o no? Uno aprende, con la experiencia uno va diciendo, wow, ya, para la próxima vamos a tener cuidado. Y me puede poner el parche desde el principio, ¿sí o no? Así que les estoy dando un mensaje casi profético. Casi profético. Gloria a Dios. Aquí está, mires. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Por eso, qué maravilloso, dejemos de criticarnos unos a otros. Dejemos de criticarnos. Yo me acuerdo hace muchos años, yo me gusta asistir a conferencias donde se expone la palabra, me gusta oír, me gusta
gusta aprender. Y recuerdo una vez escuché a un predicador, estoy hablando de hace unos 30 años atrás, y este predicador, mientras predicaba un extranjero, decía a la gente, decía a los hermanos, tú eres un líder, no dejes que tu oído se convierta en un tacho de basura. Interesante, ¿no? Bueno, al líder uno le habla de manera directa y diferente, ¿no? Entonces, no le hablaba a líderes, decía, no dejen que sus oídos se conviertan en un tacho de basura. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues hay gente que habla pura basura, que habla cosas, critica, murmura, chismosea, ¿no? Habla cosas inadecuadas de otras personas, se queja y siempre distorsionado, ¿no? Siempre en ánimo de juicio, etc. Y depende de ti, pues. Cierra tus oídos y aléjate de esas cosas, ¿no? ¿No? Alejarse, ¿no? O sea, no dejes, o sea, porque siempre va a haber gente que va a querer criticar, va a querer, ¿no? Sin ningún ánimo positivo, bueno, ¿no? De ayuda, ¿no? Y uno se puede dar cuenta cuando hay actitudes y actitudes, ¿no? Y está bien, estamos para ayudarnos. Dice, por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor, dice, mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Mejor tratemos. Me gustan esos términos que el apóstol utiliza, ¿no? Trata, evita, haz. O sea, dando a entender de que uno tiene una acción proactiva. O sea, a uno le corresponde. Es como cuando la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, Daniel no dijo, bueno, Señor, ayúdame a que yo no me contamine. No, él oraba a Dios, pero él ponía de su parte. Él decía, no, yo propongo, ¿no? Propuso. O sea, proponer, dependiendo de la gracia, del poder de Dios, pero colaborando, participando de manera activa. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos. ¿Qué está diciendo? Que nos toca a nosotros ser solícitos, ¿sí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, dice. Entonces quiere decir que hay una actitud proactiva de parte de nosotros. Dice, mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Tratemos de no ser tropiezo, no, de no hacer nada que sea tropiezo para otro. No hay tal cosa como, a mí no me importa lo que los demás piensen. Sí, debe importarte, porque tienes que cuidar de no ser tropiezo, pues. Mentira, acá dice, pues, tratemos de no ser tropiezo, de no hacer que nadie tropiece, ¿no? O esos que dicen, yo digo la verdad, no importa, duela a quien le duela, ¿no? No, pues la Biblia dice que debemos corregir con misericordia y verdad, dice, ¿no? Con misericordia y verdad. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, dice. Entonces hay que tener tino, cuidado, ¿no? Para no dañar, no ser tropiezo. Acá está. Dice, mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. Es como cuando, ustedes saben, entre los reformados hay algunas diferencias. Por ejemplo, hay reformados cesacionistas y hay reformados no cesacionistas. Yo estoy feliz con los dos, a mí me da igual. ¿No? Entonces, los cesacionistas son los que creen que ya los dones, los milagros, las manifestaciones del Espíritu ya cesaron. Son cesacionistas. Y hay los reformados que no son cesacionistas, que hablan en lenguas, profetizan, ministran a los hermanos desde la palabra, desde la Escritura. O sea, son gente bien preparada en la palabra de Dios, bien maduros en la comprensión de las verdades reformadas, y desde esas verdades ministran. ¡Gloria a Dios! No, o sea, comprenden y fluyen. Amén. Y Dios los usa. De manera, el hermano John Piper ya se ha vuelto no cesacionista, ¿no? Él se ha convertido en un no cesacionista, pero John MacArthur sigue siendo cesacionista. Pues son amigos.
conviven, comparten las palabras, comparten el púlpito, se invitan unos a otros a predicar. Amén. No es un tema esencial. No son temas esenciales, ¿se entiende eso? No entran en una discusión, en un conflicto por posiciones sacerdotisas o no sacerdotisas. ¿Se entiende, hermano? O sea, somos del Señor, pues, no todos. Como dice Pablo, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Pero en cuanto a lo que sentimos lo mismo, mantengámonos firmes, ¿no? Entonces, amén. O sea, no hacerse conflictos por ese tipo de situaciones, ¿no? Es madurez, es sobriedad. Dice, como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro que ningún alimento está prohibido, pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces están prohibidos para él. Si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, o sea, si lo que cree le está haciendo daño, no es tanto lo que estás comiendo, sino que lo que estás comiendo a esa persona le puede estar empezando a hacer daño, entonces ya no actúas con amor. Si actúas así, te impones, entonces ya no actúas por amor. Wow, ya no actúas por amor. Cristo murió por esa persona. Así que no permitas que tu pensamiento o creencia destruya la fe de tu hermano. Wow, ¿qué le parece? O sea, lo que está diciendo es que tienes que priorizar la fraternidad, el amor, la convivencia de hermanos y caminar en ese nivel de importancia. Amén. Eso bendice más que otras diferencias, ¿no? Si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, entonces ya no actúas en amor. Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. No den pues lugar a que se diga que el bien que hacen es malo. No den pues lugar a que se diga que el bien que hacen es malo. En el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos, ojo, aquí está, sino vivir con rectitud y buscar la paz y moverse en el gozo que trae el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios, amén. O sea, el reino de Dios no consiste en bebida ni en comida, sino en gozo, justicia y paz. Amén, gozo, justicia y paz. Amén. Entonces, busca la paz, sigue la armonía, ¿no? Amén. Gloria a Dios. El que sirve a Cristo de esta manera, agrada a Dios y será estimado por todos. Amén. O sea, qué bonito es ser conocido como un pacificador, como una persona que camina en amor, que busca la armonía, y no como una persona conflictiva, ¿no? Qué bueno, ¿no? Poder ser conocidos así. O sea, pero esa es gracia, ¿no? Es la gracia de Dios incrementada. Entonces, concluyo, hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Se puede comer de todo, pero no está bien comer algo que haga pecar a otro. Es mejor no comer carne ni tomar vino si eso hace que tu hermano caiga en pecado. Es mejor no hacer nada que haga debilitar la fe de tu hermano. Tus creencias sobre estas cosas deben ser algo personal entre tú y Dios. Afortunado el que puede hacer lo que cree que es correcto sin sentirse culpable. Gloria a Dios. Pero el que come algo dudando que está bien comerlo, se condena a sí mismo, porque va contra sus creencias. Así que todo lo que hagas contra tu creencia es pecado. Amén. Estos son consejos prácticos y se aplican también a las relaciones humanas que abarcan cualquier tipo de relación. Yo me acuerdo, bueno, a mí me gusta, cuando yo uso la pasta de dientes, a mí me gusta empezar por el filito, ¿no? E irlo usando desde abajito, ¿no? Pero mi hijo cuando usa la pasta de dientes aplasta así ¿no? Lo aplasta, uno encuentra su mano en la...
¿no? Plasmada en el testimonio. ¿No? Entonces yo me acuerdo que que me llenaba de cólera, pero no de Denny, ¿y por qué no? ¿Qué os hace así? Ay, papá, por favor, papá. Me acordé de un testimonio del hermano Pablo. No sé si conocieron al hermano Pablo, de un mensaje de la conciencia. Él era muy conocido por ser una persona muy sabia, muy sobria. Y realmente era muy inteligente y sabio, en público. Pero su esposa mantenía un perfil bajo, pero cuando ya eran ancianos, mayores ya, su esposa recibió un llamado de parte de Dios a evidenciar a su esposo, a evidenciarlo. Y entonces ella dijo, pero no tiene sentido, ¿cómo evidenciarlo? Eso no puede venir de Dios. Así que le habló a su esposo, le dijo, mira Pablo, el Señor me está hablando de que debo comenzar a desarrollar, ya ancianos, ¿sabes? Debo desarrollar un ministerio público. Ella nunca había dicho un ministerio público. Debo desarrollar un ministerio público y debo empezar por evidenciarte. Y él dijo, pero, a ver, ¿cómo fue esa voz? ¿Cómo fue que Dios te dijo? Le preguntó él. Entonces ella comenzó a narrarle cómo el Señor le había hablado. Y él la miró y le dijo, sí, es el Señor. Sí, a mí también me lo da igual, es el Señor, Es familiar. Lo que tú me estás diciendo de cómo Dios es Dios. Bueno, le dice, si Dios te está mandando que hagas eso, pues obedece al Señor. Obedece al Señor. Y yo tomaré esa acción como disciplina del Señor, ¿no? Y efectivamente, ella empezó a ser invitada y a contar testimonio. Él no era una mala persona, pero era muy irritable. Entonces ella cuenta que tenía conflictos con él por cosas insignificantes, como la pasta de dientes. Ella contó de que dice que mi esposo se irritaba porque a él le gustaba empujar el colindo y yo lo aprieto, dice él. Entonces él se enojaba, se violentaba. Era muy áspero conmigo en su reproche. Y yo le llamaba la atención y decía, pero tú eres el sabio, el hombre de Dios, y me tratas así. No, pero tienes que aprender. Entonces él era dócil y de gran bendición para otros, pero muy severo, muy duro. Pero ella contaba, en presencia de él, ella contaba esto no con el ánimo de menospreciarlo, de sobajarlo, de humillarlo, de evidenciarlo para daño, no. Ella lo contaba con una gracia y luego presentaba el ejemplo de cómo Dios nos acepta, nos usa, nos levanta en medio de tanta imperfección. Era un mensaje para que entendamos de que todos somos humanos, de que todos somos frágiles y débiles, pero que es la gracia y que el único que merece la honra y la gloria es Dios y no nosotros. O sea, ella evidenciaba el vaso de barro, pero la excelencia del poder de Dios estaba. O sea, en realidad fue una gran bendición porque él dice que él lloraba y se conmovía escuchando el testimonio de su esposa y dándose cuenta de cómo su esposa nunca había evidenciado ningún reproche, ningún dolor, ningún reclamo, nada, nunca contra él. Entonces él terminaba diciendo al final, el gran ministerio, me he dado cuenta, lo tenía mi esposa. Porque lo que ella cuenta nunca fue un reproche para mí. O sea, ella simplemente estaba siendo obediente al Señor. Pero yo me acordaba de eso y yo decía, me voy a enojar por cómo mi hijo aplasta. Entonces ya cuando veo que mi hijo aplasta, ya dejo que aplaste nomás, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ya?
Cada uno tiene su forma, su estilo, sus cosas, ¿no? En otras palabras, no hacer de las cosas no trascendentes asuntos de Estado. ¿Se entiende eso? Hay que pelear por la justicia, hay que pelear por la verdad, y la verdad es lo único que por la cual nos puede unir y dividir. Pero después de eso, no dejar que perturbe nuestra paz cosas que no sean relevantes. ¿Se entiende eso, hermano? Hay que procurar la paz, la armonía, y en lo que dependa de nosotros, procurar la paz con todos. En lo que dependa de nosotros, procurar la paz con todos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta estos consejos. Tú pusiste en mi corazón compartir esta verdad, y esta verdad me ministra, me anima para tener cuidado, Señor, para caminar en amor, en gracia, para priorizar, Señor, las cosas esenciales, la armonía, la paz, las relaciones, y caminar en amor y bendecirnos unos a otros, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos, Amén. que Dios nos bendiga más.